Entonces, creo que el arte, en este caso, por ejemplo, la literatura, es una forma de llegar a otros, ¿cierto? Y que el arte es el que nos salva de muchas cosas también, que el arte es el que nos mueve y el que nos hace sensibles. Sin el arte no seríamos esos entes sensibles que somos. Por eso entro acá a un asunto que es lo estético y el mundo de lo sensible. Hay algo que tiene que ver con lo estético y es que a veces utilizamos mal el término. Cuando hablamos de estética, pensamos que es solamente lo visualmente atractivo y lo bello desde lo canónico, o desde los cánones de belleza que nos muestran ciertos grupos o círculos. Pero lo estético no es necesariamente lo bello, ¿cierto? O es lo bello, pero es que la belleza es un asunto subjetivo. Lo estético tiene que ver es con el mundo de lo sensible, ¿cierto? ¿Qué despierta sensibilidad en nosotros? ¿Y cuál sensibilidad tenemos nosotros frente al mundo? De hecho, una persona, entre más se acerca al arte, más sensibilidad tiene al mundo que lo rodea. Como les decía ahorita, desde la lectura de libros, de cuentos, desde escuchar música, desde ver películas, porque el cine es otra forma de arte también muy interesante y ahí se puede encontrar todo. Y esto creo que es lo que nos hace a nosotros sensibles, estar enfrentados todo el tiempo al arte. Creo que lo estético es lo que nos mueve y nos conmueve, por así decirlo. Eh, el enfrentarte a algo que te mueve el alma, bien sea una imagen, una situación, una historia, una narrativa de otra persona, te acerca al mundo de lo estético, ¿cierto? Esa sensibilidad que generamos frente a lo que una forma del lenguaje nos está diciendo. Entonces ahí creo que vamos a empezar a entrar en ese asunto de lo narrativo, que es la narrativa como una forma de percibir el mundo del otro, pero también como se vuelve un asunto también totalmente sensible. Porque hay algo que me parece pues interesante frente a lo narrativo y es que a veces no escuchamos el otro. A veces prima algo sobre lo que el otro quiere decir. Hoy, por ejemplo, tuve una experiencia muy interesante con unos estudiantes y con niños y niñas, y ahí los niños, a través de unas actividades o por medio de unas actividades, nos contaban muchas cosas, al punto de abrirse a contar cosas muy de su vida personal que tenían que ver con su familia y el dolor que sentían delante de eso. Eh, y a veces, entre esas cosas que contaban, muchas otras personas que estaban pues inmersas en ese lugar, otras personas, a veces para ellos primaba más el orden, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con la disciplina y muchos asuntos que son propios del ámbito escolar, sobre todo pues de lo tradicional, y dejaban de lado el asunto de lo que el otro quería contar, porque es que estaba más importante el orden frente a lo que estaba pasando y un montón de asuntos. Entonces se ponía a pensar, a veces nosotros, por estar mirando cosas que no son tan trascendentales, no escuchamos al otro. Sobre todo los niños cuando nos quieren contar algo. Y ellos cuando nos cuentan algo, nos abren un mundo totalmente diferente, nos abren su mundo, nos abren un montón de cosas muy bonitas. Aquí entonces entra algo que es eh, lo que es la imaginación y la metáfora para poetizar, ¿cierto? Y brindar un carácter estético a lo que vivimos. Esto tiene que ver mucho con lo que estoy abordando actualmente, que ya les voy a comentar, que es la investigación narrativa. Y es lo que nosotros queremos decir y todo lo que traemos, porque todos estamos llenos de historias. Cada persona tiene su historia, tiene su mundo y se relaciona con él. Y a veces ese mundo y esa historia se convierte en una narrativa. Y esa narrativa son formas también como de mostrar al otro, ¿cierto? Tu sensibilidad y todo lo que pasa estéticamente con ese mundo y lo que haces. Entonces aquí hay algo muy bonito y es que la narrativa y las historias nosotros a veces las simplificamos. Hay algo que yo siempre he pensado y es que uno entre más adulto se vuelve, más simple
su mundo se va volviendo y más simple se hace para contar. Creo que los pocos adultos que aún tratamos de conservar esa magia, nos resistimos a eso, a crecer frente al asunto de contar las historias. Pasa mucho porque nos volvemos muy simples y muy prácticos a la hora de abordar la comunicación. Entonces, a veces pensamos, por ejemplo, que aún tenemos que contar algo que pasó otro y cuando lo contamos, estamos pensando más en contarlo de una manera directa, práctica y sencilla para que el otro lo comprenda, pero dejamos de lado el detalle, dejamos de lado asuntos mínimos que empiezan a detonar la imaginación en el otro y empiezan también como a generar como nuevas formas de mirar eso. Porque cuando yo trabajo con los niños, la parte narrativa, y ellos me cuentan sus historias, los niños no dejan de lado los detalles. Cuando te empiezan a contar una historia, ellos nombran las cosas con forma, con color, con sonido, con olores también, hasta con sabores. Te hacen una trayectoria de lo que piensan y sienten frente a lo que vivieron. Y cuando te cuentan esa historia, vos de alguna manera tratas de imaginar y de hilar todo eso en tu cabeza a través de esos detalles. Profe, se te está escuchando entrecortado. Si Recortado. te, Bueno, a ver si sí, se eso, está eso escuchando como como la, entrecortado. Si te puedes conectar como a la red directamente, porque se está entrecortando. ¿qué será? Pero ya me escuchan mejor o ya me escuchan mejor o no, o todavía sigue igual. Como que se va hay veces. Un poquito se va como Como que se, la voz. ay, ¿qué será? Bueno, voy a tratar como de hablar un poquito más lento por si eso pasa. Y igual, Sí, pues si es vuelve y que hay sucede, unos pues, momentos como que se va como, se pixela la cámara, pero después te vemos súper bien. bueno, no, lo importante es que me escuchen pues como bien, Ujú, al menos. Sí, entonces, nada, cualquier cosa me vas listo, comentando, listo. claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Entonces, en lo que les comentaba, el asunto de la narración, a veces nosotros vamos perdiendo esa capacidad narrativa, por así decirlo, y lo convertimos solamente en una función comunicativa básica. Entonces, cuando queremos contar una historia, tratamos de omitir un montón de detalles y de asuntos que hacen que esa historia sea, por ejemplo, interesante. A veces los adultos nos volvemos malos para contar historias. Y de hecho, para mí no hay nada más apasionante que las historias. Sentarte a hablar con otro, que te cuenten historias y que vos empieces a imaginar y a saber qué hay y qué pasó. Y eso es algo que se daba mucho antes y que se está perdiendo. Por ejemplo, los abuelos eran expertos en contar historias. Ahora creo que los abuelos actuales no son personas llenas de historias o si tienen historias ya no las quieren contar. Y creo que las únicas personas que conservan o los únicos grupos que conservan este asunto de contar historias son grupos, por ejemplo, indígenas, grupos étnicos, muchos otros grupos que dentro de lo que hacen y su historia, ¿cierto? Y sus tradiciones, es que narrar sea una forma de mantener viva como su cultura, mientras que nosotros en la ciudad nos vamos volviendo personas sin historias, personas un poquito vacías, por así decirlo, porque siempre traemos los bolsillos vacíos. Y eso me remite a algo muy bonito también que hablaba Francesco Tonucci, y es que cuando trabajamos con niños, nosotros lo que hacemos es limitarlos a ellos cuando traen algo. Un asunto como la metáfora de los bolsillos. Los niños traen cosas en los bolsillos, pero no nos interesa saber qué tienen, porque eso que traen en el bolsillo se convierte en un distractor para los demás niños. Hay niños que traen cosas y que se las van a mostrar a los demás y ellos empiezan a generar un mundo frente a eso, pero yo como docente veo que eso se está saliendo de lo que yo estoy trabajando en un tema, simplemente voy a decir, no, guarde eso, entrégueme eso, yo se lo decomiso, no saque nada del bolsillo, no tenga cosas que vienen de afuera, porque eso me distrae de la clase y me distrae del tema que estamos dando. Y eso es lo que hace que nosotros también nos empecemos a vaciar, a decir como que, bueno, es que no es tan importante lo que traemos por ahí, nuestras anécdotas y nuestras cosas,
siempre en lo puntual. Entonces nos vamos volviendo personas con pocas cosas en los bolsillos, o tenemos esas cosas en los bolsillos pero no las sacamos. Y no hay nada más bonito que alguien que tenga bolsillos llenos de imaginación, llenos de ideas, llenos de historias. Entonces eso hace que la narrativa para mí sea fundamental a la hora de trabajar con población infantil y sobre todo de la literatura y el arte. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, de hecho, en la parte práctica que les voy a comentar, pues vamos a hacer un ejercicio práctico sencillo, pero como les decía, la idea es interactuar. Yo sé que al principio les voy a hablar bastante, más porque quiero pues comunicar como las ideas y que comprendan cómo se da todo este asunto, porque todo esto es, por así decir, como derivado de muchas reflexiones que yo he hecho en mi vida, que tienen que ver con la literatura infantil, con lo que he hecho con la educación infantil, con el arte, y todo me lleva como a generar, ¿cierto? Unas reflexiones y unas ideas frente a lo importante que es lo que traemos por dentro, y esas historias, y lo estético de lo que nosotros queremos decir, y cómo estetizar o cómo llevar al mundo de lo sensible eso que decimos para que tenga otro valor también, ¿cierto? Entonces, aquí aparece el asunto, un asunto para mí que es muy importante, y son las narrativas de niños y niñas como forma de acceder a nuevos mundos y comprenderlos, que en realidad son las voces de los niños. Eso es algo que venimos trabajando ya hace un buen tiempo, y es real que la voz del niño es fundamental para trabajar en educación infantil. Creo que, pues, para mí, la voz del niño es el punto de partida para educar y para generar propuestas pedagógicas con sentido que permitan generar aprendizajes significativos. Porque nosotros a veces, como docentes, simplemente pensamos en lo que queremos darles a ellos, porque creemos que son vasos vacíos que hay que llenar de información, pero ellos no son vasos vacíos, ellos vienen con algo, tienen vidas, tienen historias, tienen familias que le cuentan historias, tienen cosas que viven, y ellos siempre nos quieren contar eso, y a través de eso o por medio de eso es que nosotros tenemos que empezar a generar proyectos educativos para enseñar. Eso lo viví el año pasado trabajando pues en una investigación con Confenalco, muy bonita, en la que yo hacía varias visitas, trabajos en campo, en territorio, con ludotecas en pueblos. Estuve pues en Don Matías, estuve en El Carmen, estuve en Caldas, estuve, no recuerdo bien, estuve pues como en varios pueblos en ludotecas, y ellos tienen una apuesta muy bonita, y es que a partir de la voz de ellos y lo que ellos traen, pero con relación al territorio, es que generan proyectos educativos. Y en Don Matías, por ejemplo, hay un proyecto educativo muy lindo que empezó con pájaros, que ellos hablaban mucho de los pájaros porque por allá ven muchos, pero entonces se hicieron la pregunta, ¿qué comen los pájaros? Y entonces, a partir de eso, empezaron a hacer un proyecto sobre los pájaros, ¿cierto? De dónde vienen, qué hacen, cómo están constituidos, las partes de un pájaro y por qué funcionan. Por ejemplo, por qué las plumas de los pájaros no se mojan, porque los pájaros no se mojan. Y habían experimentos frente a eso muy interesantes, donde frente a las plumas de los pájaros que contienen para que sean impermeables, por ejemplo. ¿Qué comen los pájaros? Los pájaros comen frutas, comen verduras, comen tomate. Ah, pero comen tomate de árbol, porque en Don Matías el tomate de árbol es una de las frutas que más hay y es representativa. Y entonces empezaron a hacer todo un proyecto frente al tomate de árbol, pero eso transversal a lo que es una fruta. Hay un montón de asuntos que tienen que ver con lo artístico, con lo científico, con lo narrativo, hasta lo lógico matemático, o sea, muchas cosas entran ahí desde las preguntas de los niños, y nosotros saber guiar esas preguntas y cómo llevarlas, ¿cierto?, a otro ámbito, pero también ellas trabajan mediados por el arte. Y es que el arte se convertía en el eje para que los niños pudieran experimentar, pero también hacer creaciones frente a sus inquietudes, y que ellos todo el tiempo vieran que están expresando a través del arte algo, que están aprendiendo, pero también están generando exposiciones artísticas que todo el mundo puede ir a ver y de alguna manera mostrar pues todo lo que pasa. Entonces es algo muy interesante para mí, y es la voz del niño, y creo que es el punto de partida. Yo por eso me centré en lo que es la narrativa, que para mí es el punto de partida para por ejemplo, hacer literatura infantil, que es lo que a mí me apasiona, y también para trabajar el arte. Aquí entonces entré a algo, estamos de tiempo bien, entré a algo muy interesante que descubrí que yo hacía, pero no sabía qué hacía.
era la investigación narrativa. Yo he sido muy desde el mundo de lo práctico, el mundo del hacer, el mundo de mover, de crear. Soy muy poco de teorizar. Sí me gusta aprender teoría, pero no soy de teorizar, soy más del hacer y de reflexionar desde el hacer. Entonces, frente a la investigación, yo tenía como ciertas barreras, porque pues en investigación, ahora que estoy estudiando el doctorado, es algo en lo que tengo que estar inmerso todo el tiempo. Me parecía un asunto muy duro y muy pesado, muy frío y muy tieso, como una piedra, por así decirlo. Pero descubrí que es que hay muchas formas de investigar, que de hecho yo estuve haciendo investigación hace muchos años, solo que uno tiene que saber dónde enmarcar lo que está haciendo, porque obviamente pues es una forma también como de darle nombres y apellidos a lo que se hace. Y descubrí la investigación narrativa, gracias pues a un amigo profe de la universidad, profe Federico. Y con la investigación narrativa me di cuenta que es que hay otras formas de generar conocimiento y, y devolver ese conocimiento a los demás. Y que ese conocimiento se construye con las personas con las que investigamos, que no solamente son sujetos pasivos que nosotros observamos, de quienes extraemos información para luego analizarla y generar artículos, que está bien en cierto punto, pero ¿y qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con lo que han hecho, con lo que traen? Simplemente a veces se quedan ahí como unos sujetos que hicieron parte de una experimentación, pero que no tuvieron una participación activa o nunca se les devolvió a fondo o de manera directa esa parte de la investigación. Entonces, cuando encontré la investigación narrativa, que es propuesta pues por Bolívar, eh, habla mucho de la palabra del otro. Entonces aquí es hablar de la narrativa, y era lo que les iba a comentar ahorita. Cuando pensamos en narrativa, pensamos en la palabra solamente, pero creo que la narrativa no solamente la palabra. La narrativa tiene que ver con el uso del lenguaje. Cómo nosotros nos valemos de una forma del lenguaje para expresar y contar lo que nosotros hemos vivido. Ahí entonces Bolívar nos habla de que la narrativa es una de las maneras en las cuales el ser humano exterioriza y transforma su experiencia con el mundo desde lo sensible, haciendo comunicable su experiencia de vida, la cual interactúa y se entrelaza constantemente con la vida de los demás sujetos que constituyen su entorno. La subjetividad entonces se hace un nuevo modo de comprensión de la realidad, tanto del investigador como de los sujetos implícitos en dicho proceso, derivando en otras formas de comprensión de la realidad social. Esto que dice me parece muy bonito porque de alguna manera se acerca a lo que es el mundo del arte y lo que hacemos con el arte, ¿cierto? El ser humano exterioriza toda su experiencia con el mundo. Todos tenemos experiencias con el mundo todo el tiempo, de muchas maneras, a través de los sentidos. Y esas experiencias van entrando en nosotros y van generando un montón de situaciones muy interesantes. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros sensible y exteriorizamos esa experiencia? ¿Cierto? ¿Cómo comunicamos eso al otro? Y ahí aparece el asunto del arte, que esa experiencia se comunica a través de una narrativa, pero la narrativa no solamente se da en lo que escribimos y en lo que hablamos, sino también en lo que hacemos visualmente, en lo que hacemos con nuestro cuerpo, en lo que hacemos en una fotografía. La narrativa se da de muchas maneras y eso comunica. Y que lo que nosotros exteriorizamos, que vivimos, no es algo que vivimos solitos. De hecho, estar en contacto con el otro hace que esas narrativas se transformen y de hecho ellos son los que aportan a todo eso que pasa en nuestra vida. Nosotros somos la suma de muchas cosas que pasan con otros, que pasan con el mundo y que pasan con otros. Mm, Entonces ahí aparece en esta investigación el asunto de lo subjetivo como una forma de comprensión de la realidad. La subjetividad del otro, lo que piensa y vive el otro y nos cuenta, ¿cierto? Cómo nos permite comprender realidades, comprender qué viven. Por ejemplo, no es lo mismo las narrativas que vamos a encontrar en un grupo de niños en una ciudad, en un barrio específico, a lo que vamos a encontrar con un grupo de niños en un contexto rural, muy alejado de la ciudad o en un entorno hospitalario, por ejemplo.
que es uno con los que me gusta trabajar mucho. O sea, todo eso se transforma dependiendo del contexto y lo que los niños viven. Y eso genera nuevas subjetividades. Y nosotros como investigadores, ¿cómo hacemos para analizar y comprender esas subjetividades? Y cómo nos pueden dar, ¿cierto?, nuevas formas de comprensión del mundo, pero también nuevas formas de hacer sensible lo que el otro dice. Entonces acá ya voy pues como culminando al menos la parte de informativa, ya vamos un poco a la parte interactiva. Eh, el arte se convierte como un mediador y detonante de las narrativas. Yo en lo que trabajo en mis investigaciones para poder acceder a las narrativas de los niños me he valido mucho de las artes visuales. Sin embargo, pues utilizo mucho el asunto de las artes escénicas, la música, ¿cierto?, la danza, el teatro, pero el arte visual para mí ha sido como la forma que más se me ha dado. Todos tenemos una forma de arte con la que nos identificamos. Por ejemplo, yo soy muy malo para el baile, me encanta la música, fui músico mucho tiempo, pero soy pésimo para bailar y para expresar con mi cuerpo lo que siento a través del baile. Pero las artes visuales para mí han sido la forma de arte perfecta para yo transformar, exteriorizar, comunicar. Y es a través de esa que yo trato también con los niños de trabajar, porque los niños también son muy dados al arte, a crear. Creo que es algo que los mueve, porque como les decía, todos somos artistas por naturaleza. Todos desde muy pequeños tenemos la necesidad de dibujar, de experimentar, de coger materiales, de crear cositas, de construir, de desbaratar, de reconstruir. Y creo que es la primera forma de comunicación que nosotros tenemos. De hecho, antes de la escritura, la misma palabra era dibujo. Eso lo decía ahora una chica en la apertura de la Feria del Libro en Bogotá. Y el dibujo fue primero que la palabra, ¿cierto? Y de hecho, escribir es una forma de dibujar también. Entonces, para mí se me ha dado. Entonces, el arte se ha convertido como un detonante de las narrativas. Por eso, he empezado a utilizar elementos literarios y herramientas literarias para con ellos empezar a experimentar con eso y que ellos cuando creen algo me cuenten o nos cuenten qué piensan, qué sienten, qué viven a través de la creación de personajes, de situaciones y todo esto. Entonces aquí les hablo pues un poquito de una investigación que estamos haciendo en contexto rural y hospitalario con un grupo pues que tengo en la universidad, con algunas chicas, y es utilizar la literatura infantil y el arte como medios para detonar la narrativa en los niños, eh, comprender esas subjetividades de ellos y transformar esas narrativas que emergen en un contexto para resignificarlas desde lo estético y generar nuevas formas de conocimiento relacionadas con la literatura infantil que van a expresar y mostrar mm, lo que, lo que ellos viven, pero de una forma sensible. Entonces aquí, este es un contexto rural con el que hemos estado trabajando, que es muy interesante. Es una escuela rural en Bello. Eh, Queda en una vereda que se llama El Pinar. Y es muy paradójico porque a pesar de ser un sector de Bello, una escuela que queda en Bello, la única vía de acceso es por Medellín, en Santo Domingo, o por Guarne, porque queda en la vía Vieja Guarne. Entonces, esto es un poco paradójico el asunto, sin embargo, es un lugar pues muy interesante. Y con ellos hemos venido trabajando algunos procesos de experimentación con un cuento que ahora les voy a contar, o les voy a mostrar un poco sobre él, que se llama Es tal vez un monstruo. Y a través de los monstruos hemos empezado a trabajar con ellos el asunto de lo narrativo, ¿cierto? El monstruo como el elemento metafórico para expresar su mundo. Porque a veces pensamos que el monstruo es el ser malo que nos asusta, pero en realidad el monstruo pues, es otro tipo de personaje que puede representar muchas cosas en la vida de los niños, ¿cierto? Puede representar situaciones malas, situaciones buenas, puede representar personas, puede representar momentos, eh, y también se vuelve en un canal. Aquí entonces, en estas escuelas rurales, lo que hacemos mucho es trabajar sobre la reflexión y la resignificación de las narrativas de estos niños y niñas. Por eso, cuando trabajamos con ellos desde la literatura, siempre tendemos a escucharlos a todos, recoger sus voces, interactuar,
con ellas también, lo que les decía, a veces es más importante escuchar a un niño y lo que él nos quiere decir que querer que él esté quieto y atento, ¿cierto? A veces el niño inquieto es porque nos quiere contar algo y nos quiere decir algo y a veces ese niño es el que nos enseña y a veces es el que en el grupo, delante de todo el grupo, él nos permite conocer todo eso y de hecho hasta se vuelve un vocero también y empieza a contar historias que apasionan al grupo. Entonces para nosotros la voz del niño es un asunto muy importante para la construcción de nuevos conocimientos y nuevos elementos estéticos desde la investigación narrativa. Antes de entrar a esto, sí, dar después como una idea del asunto de la investigación narrativa, pues o la forma como lo hacemos, y es que las voces de los niños se convierten como el eje de nuestra investigación. Cuando empezamos a interactuar con ellos, los primeros trabajos en campo, nosotros no vamos con una idea preconcebida, sino que encontramos inquietudes. A través de esas inquietudes hacemos un ejercicio de caracterización en el cual nos damos cuenta más o menos cuál es el tema o la línea por la cual nos podemos ir y empezamos a diseñar estrategias desde el arte, como veíamos acá, este tipo pues, de ejercicios desde muchas formas del arte, para con ellos empezar entonces a detonar nuevas narrativas frente a ese tema base que nos interesó. Luego de hacer trabajo en campo con ellos, ¿cierto? Hacemos conversatorios y empezamos luego a analizar y hacer pues como reconstrucción de experiencia de todo lo que recogimos con las voces de ellos para luego empezar a generar productos literarios infantiles que con ellos también ponemos a prueba y que ellos se convierten también en actores activos, por la redundancia, de ese proceso de construcción de un cuento infantil, que ese cuento a la final va a representar todas esas experiencias y narrativas que ellos nos suministraron, por así decirlo, o que a las que se nos abrieron. Aquí entonces, para ir pues como culminando esta parte antes de ir a lo de hablar y conversar y hacer la parte práctica, es algunas producciones infantiles que yo he creado a partir de la investigación narrativa. Esto de hecho fue el primer cuento que yo hice a partir de esto, sin yo saberlo. Es un cuento que se llama Monstruosaurios y otros seres extraños. Algunas personas ya lo conocen. Es un cuento que ya lleva 5 años y fue un cuento muy interesante porque yo lo que quise fue recoger los dibujos de los niños, porque ellos en ciertas etapas y en ciertos momentos quieren dibujar seres extraños, monstruos, dinosaurios, bueno, y se imaginan muchas cosas. Y esos dibujos me parecen muy bonitos. Entonces yo empecé a recoger dibujos, pero cuando recogía los dibujos, yo les decía a ellos que me contaran algo sobre su dibujo, lo que quisieran contarme. Y cuando me los recogí todo esto y me lo contaban, creé una historia sobre monstruosaurios y seres extraños, que tiene que ver con el asunto de la imaginación y la creatividad, ¿cierto? Que existían muchos seres imaginarios, muchos seres extraños en el mundo, que tenían muchas habilidades y poderes y hacían muchas cosas, y esas cosas que presenta están relacionadas con el mundo de los niños, pero que llegó el momento en el que empezaron a desaparecer. Pero resulta que empezaron a desaparecer fue porque se empezaron a hacer adultos, los niños, y que los adultos nos volvemos planos y fríos y que dejamos de imaginar. Y que algunos adultos conservamos algo de niños y que tenemos la capacidad de encontrar seres en nuestra cabeza. Entonces invita el cuento a que nos dibujes ese ser extraño que tenés. Entonces los niños empiezan como a dibujar otros seres y así. Entonces es un cuento que partió de las narrativas de ellos, pero que se extiende y sigue funcionando todo el tiempo y va generando otros asuntos. Este cuento tiene algo muy interesante y es que ha tenido mucha acogida en Centroamérica, sobre todo en Costa Rica. Eh, y desde allá me hablan mucho porque trabajan con él muchos proyectos en escuelas y en bibliotecas. Y de hecho el año pasado hicieron un musical sobre este cuento y lo han trabajado pues de muchas maneras. Entonces ha tenido pues como mucho impacto frente a eso y todo el tiempo me devuelven o me mandan fotos de los dibujos que hacen los niños de los monstruos, me mandan esas voces de ellos, me mandan pues las fotos de lo que hacen y eso se me está convirtiendo también como en otro insumo para reanalizar la información que un cuento me dio y poder crear otro.
Este es otro cuento que hice a partir de la investigación narrativa, pero con niñas, que se llama Quiero ser una bruja, que es uno de los cuentos pues, que más ha tenido acogida de los que he hecho. Y lo que hice fue recoger las voces de muchas niñas frente a lo que ellas pensaban sobre las princesas y las brujas. Y habla de una niña que le decían que tenía que ser una princesa porque las princesas se comportan de tal manera. Pero ella decía, es que yo no quiero ser una princesa, yo quiero ser una bruja. Y entonces empieza a contar por qué es bueno ser una bruja. Y ahí empiezan las voces de las niñas, convertidas obviamente en un cuento, o sea, narrativas convertidas en cuento, de por qué las brujas son tan interesantes, ¿cierto? Porque son científicas, porque leen mucho, porque les gusta explorar, porque les gustan los animales, porque se utilizan ropa diferente, ¿cierto? Y que al final no está mal ser una princesa o una bruja, sino que las niñas pueden elegir quiénes quieren ser. Entonces ahí las narrativas de las niñas se convirtieron, o yo las transformé y las resignifiqué desde lo estético para convertir en un cuento que se les devuelve a ellas. Este cuento, por ejemplo, ha tenido mucha acogida en México, principalmente, y mucha gente me habla de México eh, para decirme pues que le pareció muy interesante el cuento, que muchas niñas lo trabajan, me mandan fotos. Hace poco tuve pues contacto con una familia en México porque la hija pues, de esta familia, la niña, que se llama Angélica, está participando en un concurso, primero fue municipal y ahora está a nivel regional contando mi cuento, porque allá me he dado cuenta de algo muy bonito y es que tienen una costumbre y es concursos de contar cuentos, que acá no lo veo casi, pues o no sé, no lo he podido ver, pero es que los niños se apoderan de un cuento y ellos lo cuentan y lo representan y concursan todo el tiempo como con la narrativa y el cuento. Eso me parece muy interesante. Eh, este es otro cuento que trabajé ahora sí, desde la investigación narrativa ya sistematizada, siendo más consciente de ella, y es recogiendo las voces de niños y niñas de la Clínica Las Américas en un contexto hospitalario frente a lo que es la enfermedad y cómo la transitaban. Ahí todas esas voces las convertimos en un cuento por medio de un personaje y todas las narrativas de los niños se ven reflejadas en lo que vive un dinosaurio en un hospital, ¿cierto? Que tiene cáncer y que muestra que, bien, la enfermedad trae sus cosas, pero que también te muestra otras realidades de la vida que te pueden de alguna manera llevar a pensar que pues la vida cambia, pero que tenemos que seguir con ella y que tenemos que ser fuertes. Entonces esto fue pues como otro asunto narrativo que se convirtió en un cuento. Entonces para mí la narrativa, como les he contado, se ha convertido en la forma de escuchar a los niños, generar propuestas artísticas, acceder al mundo sensible de ellos, pero también crear nuevas formas artísticas para que se les devuelva a ellos, para que ellos puedan verse reflejados desde sus voces en una investigación, que lo que ellos dicen y lo que nos traen es fundamental y que lo que nos cuentan tiene un sentido estético, que el mundo de lo sensible está dentro de lo que ellos nos cuentan. Aquí para ir finalizando, en esta parte, este es el último cuento que hice, este año salió, se llama Es tal vez un monstruo, es historia de una enfermedad huérfana, que no lo hice con niños, sino que lo hice con una de mis estudiantes, Sara Manuela Arcila, ella ya es egresada, y tiene una historia de vida muy bonita porque ella pues tiene una enfermedad huérfana y toda la vida la va a acompañar esto. Entonces cuando yo empecé a hablar con ella, ella me empezó a contar su historia de lo que pasaba con su enfermedad, cómo la vivía desde muy niña, que pues para mí se empezó a volver como un mundo, como que esa narrativa de ella me empezó a generar un montón de inquietudes y me empecé a imaginar un montón de cosas. Entonces yo dije, o sea, estas historias que ella trae de su vida tienen que convertirse en algo artístico que pueda llegar a otros niños, ¿cierto? Darle un sentido estético y sensible más allá de lo que ya lo tiene, su historia, para que los niños comprendan lo que es una enfermedad huérfana y que muchos otros niños que la tienen sepan que no están solos. Entonces trabajé pues con esta chica este cuento. Esta vez es un monstruo, la historia de una enfermedad huérfana, que cuenta la historia de ella, pero a través de la metáfora del monstruo. Entonces aquí hay algo muy bonito, pues ya como para cerrar la parte y era la parte más como de interacción y práctica, que es un ejercicio que ya les voy a explicar y luego vamos pues a hablar, un ejercicio corto. Eh, es como empezar a recoger un poquito todo lo que les he comentado de lo narrativo.
Mm, Porque sí, sé que a veces es un poquito tedioso cuando hay tanta información, pero la narrativa no solamente es lo que se cuenta con palabras. La narrativa es lo que se puede contar a través de otra forma del lenguaje, que está mediado por el asunto del arte, que todos somos seres sensibles con un sentido estético y que estamos inmersos en el mundo del arte y que eso que contamos, por ejemplo, a veces como adultos se va simplificando, pero que los niños todavía tienen la capacidad de asombro y de contar una historia con un carácter sensible muy bonito que nos lleva al mundo de la imaginación y que la voz del niño, su narrativa y su historia es el centro, creería yo que puede ser el centro de la generación de propuestas pedagógicas y educativas y que para investigar se puede hacer con ellos, porque los niños son partícipes de la investigación narrativa y que investigar lo hacemos todo el tiempo también, que a veces creemos que investigar es un asunto duro, que tiene que ver solo con lo teórico, pero no, investigar también es reflexionar frente a lo que hacemos y sistematizar eso que reflexionamos para generar nuevas formas de conocimiento y que ese nuevo conocimiento se convierta también en algo que llegue nuevamente a las personas con las que investigamos. Entonces, para esto, quiero, pues, antes de llegar como a algún asunto, pues, de conversar o de quien tenga dudas, a un ejercicio corto de quienes quieran, pues, participar. Y es un ejercicio que, pues, puede durar entre 5 o 7 minutos, pues, realizarlo, para luego socializar, y es compartir una narrativa transformada en una experiencia estética. Ustedes pensarán, como que eso cómo se hace. Tiene que ver con contar una pequeña historia de nuestra vida, de la infancia, pero con un sentido estético, con llevarlo un poquito más allá de lo que es simplemente contar la anécdota y darle algo sensible, algo que llegue al otro y mueva al otro, ¿cierto? Y que le muestre el mundo que tenemos, pero de una forma un poquito más interesante de lo que es. Puede sonar difícil, pero no lo es. Es tratar como de valerse de la metáfora, de valerse de otros elementos del lenguaje, de la imaginación, para resignificar lo que nosotros estamos diciendo. Yo aquí voy a poner un ejemplo que es algo que yo hice hace mucho tiempo en la maestría y es muy bonito porque cuando estaba pues preparando esto me di cuenta, no es que yo hace rato estoy haciendo algo así, pero nunca me había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Y es que cuando yo era niño, eh, pues todos los niños imaginamos, tenemos historias y hay cosas que nos llevan a otro mundo. Y tenemos experiencias que a veces contamos de una manera muy simple. Yo tengo una experiencia muy bonita con el caracol y siempre va a estar inmerso ahí, muchas veces vuelvo y lo traigo al mundo, el caracol. Porque el caracol para mí se volvió un objeto simbólico muy interesante. Y se lo voy a contar de la manera simple de adulto y luego se lo voy a contar de la manera sensible. Cuando yo era niño, en la casa de mi abuela había un caracol. Y entonces, pues yo lo veía y entonces un tío me dijo, no, póngaselo en el oído, que pues, usted lo escuche, porque entonces escucha el sonido del mar. Y cuando yo lo escuchaba, pues yo me imaginaba que el mar estaba dentro del caracol. Eso es la manera más simple, monótona y aburrida de contar una historia tan bonita como es la relación que yo tuve con un caracol y la relación que tenemos con algo en la vida, una experiencia. Entonces, yo lo tengo aquí escrito de una forma un poco más poética, por así decirlo, un poco más sensible, llevándolo al mundo de lo estético. Dice así, cuando era niño, solía ir los domingos a la casa de mi abuela Mercedes, en Belén. Recuerdo muy bien que en esa casa había una concha de caracol muy grande cuñando una puerta para que el viento no la cerrara. Yo la miraba y a veces la tocaba o la movía con cierta curiosidad. Y cuando lo hacía, uno de mis tíos me decía, si te pones el caracol en el oído, puedes escuchar por dentro el sonido del mar. Y pues yo lo hacía. Y al escuchar ese sonido extraño, me imaginaba el mar, mi propio mar, ya que este solo lo había visto alguna vez en fotografías o en la televisión. Era una playa pequeña, con olas que la golpeaban con fuerza. El cielo era de color naranja y el mar de color rojo. Ese era
mi mar. Y esta es una forma de contar esa experiencia que tuve de niño con el mar, porque esto tiene un trasfondo también, y es que yo vine a conocer el mar a los 28 años. Entonces viví 28 años imaginándome el mar a través de un caracol. Entonces, es la invitación a realizar un ejercicio corto para ahorita empezar a hablar un poco en torno a él, para quienes quieran participar. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo generé un código QR para un grupo de WhatsApp. Voy a aclarar acá, principalmente, que, bueno, este ejercicio que se haga a través del grupo de WhatsApp es algo que ya después se va a eliminar. El grupo se va pues, a cuidar como los datos de todos ustedes. No se va a compartir nada de esto, ¿cierto? Hay un asunto pues ahí de cuidado de los datos de ustedes y de su identidad. Entonces, quienes quieran participar, simplemente puedes acceder al QR. La idea es tomar una foto de un objeto que encuentren cerca, que lo remita a algo de su infancia y que nos envíen al grupo de WhatsApp la foto y pues a la misma foto hacerle un pequeño textico que nos cuente de manera corta pero sensible esa relación de la infancia con esto con este objeto que vamos pues a fotografiar. Es similar a lo que acabamos de ver aquí que les mostré con el caracol. Y ahí, quienes ingresen al grupo de WhatsApp pueden ver lo que los demás nos van a traer y nos van a presentar, esa foto de ese objeto y esa pequeña reflexión, ese texto sensible de su experiencia con el objeto en la infancia. Y así todos podemos conocer, ¿cierto? Por ejemplo, cuál es la narrativa que tenemos frente a algo desde que éramos niños, maneras en las cuales nosotros podemos contar y expresar desde lo sensible eso, de cuando éramos niños, de dejar de lado ese asunto simplista y práctico del adulto de contar una historia plana y unidireccional y hacerla un poquito más sensible, sin embargo no hacerla muy larga. Y ahorita, entonces ya al menos como socializar unas pocas, porque puede que sean muchas, puede que sean pocas, y luego generar ya un espacio como de preguntas. Entonces, bueno, son las, ay, es que está muy tarde, el tiempo pasa muy rápido, bueno, son las 7:30. Profe, Hola, hola, profe, bueno, cuéntame. aprovechemos el espacio porque por acá tenemos algunas preguntas y es respecto a tus cuentos. ¿De dónde podemos conseguir los cuentos? Si vas a compartirnos los cuentos a nosotros en la unidad de egresados para que se lo enviemos también como memoria a los participantes. Claro que sí. Entonces, bueno, en cuanto a eso, pues ya los cuentos así, que es algo más puntual, sí, yo se los puedo compartir a egresados y egresados se los puede enviar a los correos de los participantes. Mis cuentos, todos son yo los hago de dominio público, obviamente pues con fines pedagógicos, no con fines de lucro, y todos pueden acceder a ellos. Entonces yo les puedo compartir todos los cuentos y ellos se los están enviando y los pueden tener y los pueden usar pues como quieran, solo con fines pedagógicos. También están algunos en formato físico. Eso te Ya, iba a preguntar, profe. ¿Dónde los podemos adquirir los que están en formato físico? pues bueno, como actualmente solamente uno de esos cuentos está con editorial, que es editorial de la universidad, el del dinosaurio valiente se adquiere pues con la editorial de la universidad. Los demás cuentos todavía no están con editorial, entonces se adquieren pues, por vía mía, porque yo los hago de manera independiente, ya, pero sí están en formato físico. Entonces, bueno, antes o ahorita si van a haber preguntas o algo, al menos sacar un espacio como de 3 a 5 minuticos en los cuales las personas que quieran participar eh, se, se unen al grupo de WhatsApp por este QR, toman o nos envían la foto con ese pequeño texto y así quienes estamos en el grupo podemos acceder, ¿cierto?, a lo que ellos nos muestran y nos cuentan, esas narrativas. Ahorita miramos algunas pocas de esas y hacemos el espacio de preguntas para ya culminar, porque yo sé que el tiempo pues es corto y se hace todo muy rápido, ya es un poco tarde. Entonces, listo, son las 7:32. Un espacio de 5 minuticos, hacer este ejercicio quienes quieran, o sea, a las 7:38, nuevamente, ya mirar entonces qué llegó en este grupo de narrativas que por aquí, de hecho ya me llegó uno, llegó el primero, muchas gracias. Entonces, listo, y ahorita miramos entonces quién nos quieren contar. Entonces, en 5 minuticos nuevamente hacemos el ejercicio pues, de conversar.
Y quienes quieren de pronto entonces hacerme alguna pregunta en este momento o si hay alguna aclaración, lo podemos hacer en este espaciecito antes de continuar. Si tenemos preguntas, podemos alzar también la mano para poder habilitar los micrófonos. Estefanía nos dice que el formulario de asistencia está aquí en el chat. Ya lo vamos a reenviar para que lo tengas. Importante que podamos diligenciar este enlace con el fin de obtener las memorias de este evento y también nuestro certificado de asistencia. Miremos si por acá tenemos a Edith, ya le voy a dar la palabra. Ya Edith, puedes utilizar el micrófono. Hola, ¿cómo están? Hola. Buenas ¿Aló, noches, sí me Edith. escuchan? Sí, Edith, Perfecto. Buenas noches. Bueno, no, estoy, es mejor dicho, fascinada con esto. Esto me encanta mucho. A mí me gusta mucho escribir y crear y como todo lo que el profe viene o este experto en la narrativa pues nos trajo hoy. Pero tengo un gran problema. Lo que pasa es que estoy con un celular pues que tiene X cositas pues dañadas y entonces no puedo tomar el QR para poder hacer, pues, para mostrar la foto de la actividad que estamos haciendo en este momentico. Entonces no sé cómo más la puedo mandar o qué. O ahorita vuelven y me activan y les leo lo que hice. Sí, pues puede ser también, si Claro que quieres, puede sí. ser. Sí, o si de pronto por este medio, pues puedes compartir la imagen, no sé, o al menos compartir la parte narrativa, puede ser también. Mirar a ver qué posibilidad hay. Sí, voy a hacerlo narrativo porque sí, sí, está como regularcito el celular, mejor dicho, para que me entiendan. Entonces hay Tranquila, Edith. funciones que sí, que no puedo tomar como la foto, no, usted no me da para hacerlo por el QR, entonces lo voy a escribir y enseguida vuelvo y levanto la manito y les leo la creación, listo. Claro que sí, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Perfecto. Gracias a ti, Edith. A ti, Edith. Tenemos a Yesenia por acá. Ya puedes habilitar el micrófono. Yesenia Pérez. Yesenia, bienvenida. Puedes habilitar el micrófono. No te escuchamos, Yesenia. No, ya lo puedes activar, ya está habilitado. No es sino que le des desactivar y ya lo puedes encender. Pero entonces debe ser algo de tu celular porque ya está habilitado. Por acá ya lo tienes habilitado. También nos puede escribir si no le da el micrófono. Sí, qué raro. Bueno, Yesenia va a revisar su conexión. Bueno, perfecto, Yesenia. Te estaremos esperando. Listo, profe. Cuéntanos qué resultados vamos teniendo. Bueno, por aquí ya están llegando varios y de hecho interesante, he alcanzado a leer apenas pues 2, 3,
Pero hay unas cosas pues muy bonitas también, la forma de contarlos. Entonces, bueno, por aquí el primero que nos llegó, aunque no me aparecen nombres, es el de El Caballito. No sé si la persona que nos envió el del Caballito nos quiera contar algo de este, si está por ahí pues disponible o si yo simplemente lo leo. Sí, sí puede levantar la manito para habilitarle el micrófono. Perfecto. Por acá ya tenemos para habilitar. Ay, se nos fue. Se fue. Sí, quien estaba acá ya llegó. María Vargas, ya te vamos a habilitar. Permitir. Listo. Listo, María. Ya puedes habilitar tu micrófono. Bueno, parece que María Vargas tiene problemas con el micrófono. Entonces, si quiere, mientras tanto, podemos seguir con este de la mula. Este es de, no sé, me parece aquí a Tortuga. Eh, no sé si está por ahí para contarnos de la mulita roja, del tractor, del trailer. Caterine. Caterine. Ay, hola, Caterine. Ya está Caterine habilitada también. Bueno, parece que tiene Caterine problemas. ya está por acá aún. Sí, ya puedes habilitar el micrófono. Ya está habilitado. No es sino que lo enciendas. Estás desde tu celular. Lo activas desde la parte de arriba, donde dice micro. Lo puedes ya habilitar. Por acá también tenemos Están llegando aquí a varios Judy integrantes. también. Judy también. Están habilitadas Caterine, Edith, Judy. Ya pueden habilitar el micrófono. Ya Judy por Buenas, acá lo está como habilitando. ya me escuchan. Perfecto. Buenas, ¿cómo están? Bien, usted. Muy bien, gracias a Dios. Soy egresada de la licenciatura en educación preescolar en el año 2004. Me gusta mucho este cuento de la literatura. Hice mi maestría en literatura, aunque me gusta, me encanta, apasionada, pero pésima para escribir. Pero me gusta y la utilizo mucho con mis chicos en preescolar. Desde que me gradué, he estado estudiando mucho pues los cuentos, me gusta mucho y trato de llevarle siempre la literatura a los niños. Lo utilizo pues como una herramienta. Me pueden habilitar la cámara, lo que pasa es que no fui capaz de escanear el código, entonces quiero habilitar la cámara para compartirles mi objeto. ¿Ya ahí se puede ver? Sí. Este es mi objeto favorito. Es un santo que se llama San Nicolás de Tolentino. Yo fui criada por una tía, conviví con ella. Mi tía hace 2 años se murió, entonces yo quería esta reliquia para mí. Mi tía acostumbraba a quitarle el brazo cuando necesitaba un favor, entonces ella le guardaba este brazo a San Nicolás y ella decía siempre que que él le hacía el milagro. Cuando yo ya le veía la mano y yo, tía, le apareció tal cosa. Sí, mijita, ya apareció. Entonces yo me lo traje, nunca le he tenido pues como la necesidad de quitarle el brazo y siempre pues como que yo quiero, o sea, siempre lo vi desde niña, que ella era con el bracito pues como a un lado. Entonces este es mi objeto favorito y yo creo que lo voy a tener mucho tiempo acá en la casa.
Ya yo le dije a mis hijos, del día que yo falte, uno de ustedes se lo tiene que llevar, porque me gusta y como, no sé, me atrae mucho San Nicolás de Tolentino, como el amor que ella le tenía hacia él. Y Muchas gracias. me encantó esto. Ojalá esos espacios nos sigan incluyendo a nosotros los egresados, que no nos olviden. Me gustó mucho, profe, su ponencia. Me gustaron sus cuentos. Nada, Qué rico todo lo que están haciendo por la literatura y cuentos diferentes, porque es que nos acostumbramos. Por ejemplo, yo trabajo en el municipio de Titiribí y las niñas quieren ser princesas, porque nos estamos acostumbrando a que la literatura siempre es el cuento y las princesas siempre tienen un final feliz y son niños vulnerables, de madres solteras, niñas violadas. Entonces, hay que mostrarles la realidad y otros cuentos diferentes, de que todo no es color de rosa, de que cuando ellos crezcan, la vida no es como los cuentos les está mostrando. Hablo mucho, tuve una experiencia con mis estudiantes cuando estaba haciendo la maestría. Les llevé un cuento sobre las partes del cuerpo, por qué mi cuerpo estornuda, por qué salivo, porque todas esas cosas que uno es como, bueno, trata de no hacerlo, no lo hagas, porque es como ese tabú a que no hagas ciertas, porque mi cuerpo hace ciertas cosas que a la gente no le gusta. Cuando llegamos a las partes íntimas, una niña me dijo, profe, un tío me tocó ahí, me hizo esto, me hizo esto. Entonces, a veces esos cuentos no los utilizan mucho porque no es de muy conocidos y no son el cuento tan agradable porque quizás van a decir, eh, eso, porque mi cuerpo se tira un peo y nadie puede hablarme un peo. ¿Por qué todo eso? Y yo les llevé ese cuento y miré ese libro hasta donde me llevó con ese estudiante. De algo tan simple, mire todo lo que pude hacer. Sí, sí, claro que sí, Judy. No, pues en cuanto a eso, sí me parece interesante eso, ¿cierto? Como llevar otros cuentos diferentes, porque a veces pensamos que los cuentos son los que conocemos siempre de hadas y de finales felices, pero en realidad hay muchas otras realidades y que los niños pues tienen que enfrentarse a ellas y que encontramos muchas cosas duras por medio de ellos. Y también me encanta esto que nos contabas del santo y de la manito porque me parece muy particular, nunca había visto algo así, y entonces eso también me pone como a imaginar, por ejemplo, sí, cuál era la interacción con él, todo lo que pasaba y que nosotros desde niños también aprendíamos y veíamos muchas cosas diferentes que se hacían. Entonces, muchas gracias, Judith. Vamos a continuar por aquí con, no sé si alguien más quiere hablar o si puedo leer alguno de estos, porque hubo uno que me pareció muy bonito, pues que me hizo reír, aunque no he podido pues mirar más porque ya me han llegado muchos, y es el de Caterine y la mula. Caterine está de pronto por aquí. Bueno, parece que no, pero entonces lo voy a Ella leer. nos dice que lo lea, pero Ah, igual, listo. si quieres, bueno, listo, ya dice que lo leas. Eso, no, y de hecho aquí los veo, me parece muy bonito el del tenis, el de Santa Fe de Antioquia, el del olor, todo eso que tengo que mirar más. Y me gusta mucho porque cuando veo esas historias y lo que cuentan las anécdotas, uno cuando niño imaginaba cosas muy locas, pero muy bonitas y que las relacionaba con otros asuntos. Entonces, por ejemplo, este dice, cuando era niña siempre iba de la mano con mi mamita. Ahí en todo el parque siempre parqueaban unas hermosas mulas de colores, naranja, verde, morado. Yo me quería morir cuando las veía. Era demasiado emocionante y le decía, Mita, cuando yo me vaya a morir, quiero que me mate una mula para poder tener una muerte bonita. Y ella decía, oíla, y se reía. Hoy, después de tantos años, ya me monté en una mula verde, lloré, lloré. E incluso haciendo este escrito, mi corazón se llena de mucha emoción. Sueño con tener una algún día, a moverlas. Y Caterina también me gusta mucho, me parece bonito porque uno cuando niño pues se imagina muchas cosas, pues, o sea, y no decir como que quiero que me mate una mula porque me gustan mucho, me parece muy paradójico y muy interesante.
Pero me pareció muy bonito. Pues y los que están aquí en el grupo pueden ver todas esas historias y pues las leo y me parece pues muy, muy bonito uno como imagina cuando niño cómo se va. Por ejemplo, este Gabriel dice, siendo yo un chicuelo, heredaba los zapatos de mis hermanos mayores, me quedaban grandes, muy grandes, pero al usarlos sentía que crecía y tenía las capacidades de ellos. Me convertía en otro ser y ese nuevo se podía dar pasos de gigantes hacia sus sueños. Pues algo también que vivimos muchos, o al menos los que tuvieron hermanos o primos mayores, y es que heredábamos la ropa del otro que nos quedaba grande, pero mira que detrás de eso hay un imaginario, ¿cierto? Una historia muy bonita, y es que se imaginaba que crecía más poniéndose ropa grande. Este, por ejemplo, Santa Fe de Antioquia me gustó mucho por el asunto del olor, porque yo también tengo algo con los olores de los lugares. Decía, en época de mi infancia solía pasar las vacaciones en Santa Fe de Antioquia, el pueblo natal de mi madre. Recuerdo que cuando nos acercábamos le decía a mis padres, ya huele a Santa Fe. Era un olor muy característico que no sé describir y que aún lo siento, y me emociona cada vez que nuevamente me acerco a ese lugar que me vio crecer. Entonces, me parece muy bonito decir que el sentido poético que le da al asunto del olor de un lugar. Eh, y sí, porque no dice a qué huele Santa Fe de Antioquia, porque yo he ido pues y no me huele, pues no sé si el calor huele, pero tiene algo con eso. Pero por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a Marinilla. Desde muy niño voy allá, porque mi madre siempre es una finca y ella es de Santuario, y cuando el olor que tiene Marinilla, que yo recuerdo, es el olor del cilantro. Entonces, cuando huelo cilantro, me acuerdo de Marinilla, y cuando llego a Marinilla, el olor como del frío, lo fresco y del cilantro se siente mucho allá. Entonces, también tenemos relación con los olores. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Esto es hasta las 8, 8:30. Nosotros, profe, está programado pues alrededor de 1 hora y media, pues dependiendo como de la dinámica. Ah, listo, no, entonces pues ya faltan 10 minutos para acabar, pero sin embargo encuentro aquí pues muchas cosas muy bonitas que Claro. no voy a tomar el tiempo de leer todas las narrativas que hay acá, y lo bonito también es que pues todos los que ingresaron al grupo tienen la oportunidad de ver todo lo que los demás nos traen, esa foto y esa historia, que veo unas historias muy, muy bonitas, que algún día me gustaría hacer algo, ¿cierto? Así pues como un nivel un poco más grande, y es, por ejemplo, recopilar en una galería virtual las fotos con las historias de muchas personas, porque todos tenemos historias que contar de la infancia. Entonces, no, primero agradecerle a las personas pues que participaron en este ejercicio. Quería que fuera pues un poco más extenso, pero en realidad el tiempo es muy corto. Entonces me gustaría más de pronto, porque yo sé que hay algunas inquietudes o dudas, sacar este último espaciocito de los 10 minutos que quedan para al menos resolver como preguntas y dudas o inquietudes. Entonces estoy pues como abierto a esto, y muchas gracias a los que enviaron al grupo pues como todos sus eh, fotos y sus cuentos y sus historias, que están muy bonitas. Entonces, no sé quién tiene alguna duda, inquietud o algo que quiera ampliar frente a esto. Bueno, profe, por acá nos preguntan, ¿hasta qué edad suelen narrar historias de fantasía a los niños? Pues a ver, eso es algo como muy difícil de decir, por así decirlo. Pues o sea, si nos vamos al asunto de lo teórico, tiene que ver con uno de los pues, teóricos más influyentes e importantes de la educación infantil, que ni siquiera es pedagogo, Piaget, que no nos habla, por ejemplo, de las etapas del juego, porque el asunto del imaginario tiene que ver con el juego y el lenguaje. De hecho, en el juego simbólico, que es esa etapa en la que nosotros ya empezamos a utilizar el lenguaje a partir del año y medio, 2 años, y el lenguaje es el que detona la imaginación. Y la imaginación es un asunto que está mediado por lo que es la palabra relacionada con el objeto, y cómo eso en nuestro cerebro se convierte en un símbolo, y cómo esos símbolos nosotros los conjugamos con otros objetos y símbolos para crear nuevas cosas. Entonces, esa etapa va aproximadamente, pues desde lo que dice la etapa pues, evolutiva, 12 años, cuando empieza pues como a tener más fuerza la etapa del juego reglado. Sin embargo, es una función que no se pierde, la verdad. Por ejemplo, yo como adulto todavía conservo pues como ese asunto de crear seres imaginarios, entonces eso también depende de muchos factores.
pero si lo vamos a hablar de un asunto que es un poco más teórico y como dándole una lógica de ese tipo, tiene que ver con el uso del lenguaje, la adquisición del lenguaje y el juego simbólico. Pero en realidad pues todos tenemos esa capacidad toda la vida, solo que algunos, por muchos asuntos escolares también, nos empiezan a castrar ese asunto de la imaginación y de crear seres, porque culturalmente nos han dicho que es malo imaginar cuando estamos adultos o cuando empezamos a crecer, porque es bobo imaginar. Pues creo que los únicos que de pronto nos damos el lujo de seguir imaginando y que aunque nos digan bobo no nos importe, son los que nos dedicamos de pronto al arte o queremos trabajar en ese mundo de la imaginación y el arte y la literatura infantil y la educación infantil. Espero que haya sido claro pues toda esa retaíla. Claro que sí, profe, mil gracias. Tenemos a Claudimar que alzó la mano. Claudimar, ya puedes habilitar tu micrófono. Buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta. En cuanto a eso que cuando uno ya, digamos, olvida crear lo imaginario, digamos, con este esfuerzo de uno pensar en la niñez, en lo que uno tuvo en algunas situaciones o cosas que le recuerdan a uno la niñez, y uno siente como, no, lo que yo mandé, me imagino que no fue tan poético porque uno está metido en un mundo pues ya de mayores, de grandes, de problemas, de que hay que hacer esto, de que hay que hacer otro, que generar dinero, que llevar a la casa, que los hijos, ¿sí me entiende? Entonces, ¿cómo hace uno, digamos, para incentivar esta imaginación que está perdida o que está en alguna parte oculta? Bueno, hola Claudimar, qué rico saber de vos otra vez. Hola, profe. Hola, ¿qué más? Bueno, en cuanto a esto que vos decís, y de hecho, pues cuando, por ejemplo, mandan aquí esos cuentos y las narrativas, pues a mí me parece algo maravilloso. Me parece pues unas historias tan bonitas que yo las leo y yo me empiezo a imaginar miles de cosas y trato de transportarme a lo que el otro me dice. Lo que les decía es que uno tiene que tratar de ser empático con lo que el otro cuenta desde su imaginación, pero sí, es verdad, nosotros pues como adultos nos venden la idea de que tenemos que hacer otras cosas que son de adultos, pero que imaginar y estar en el mundo de la fantasía ya no nos corresponde. Y como les decía, es un asunto que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje y que imaginar es como los músculos, por así decirlo. ¿Por qué? Cuando un músculo vos no lo trabajas, se atrofia, es débil, no funciona mucho. Pero si vos lo ejercitas todo el tiempo, se hace más fuerte. Y entre más lo ejercites, mucho más fuerte se va a hacer. Entonces, imaginar es un proceso que uno tiene que hacer todo el tiempo y también tratar como de disfrutar de lo que vivimos y lo que vemos. Es que eso tiene que ver también con el asunto de la monotonía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros como adultos, como tenemos la mente tan concentrada en cosas y en operaciones tan duras, tan secas, tan frías, tan grises, dejamos de disfrutar desde lo sensible de lo que hay. Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes se sientan a ver un atardecer y a disfrutar de él? Y que cuando lo ven se empiezan a imaginar cosas, tan simple como que el cielo se está quemando porque está rojo. ¿Cuántas veces ustedes se paran a ver una nube y empiezan a buscarle formas? Nosotros ya no hacemos eso, o sea, es muy raro que lo hagamos. Entonces, si nosotros tratamos todo el tiempo, al menos de, así sea un ratico, imaginar algo, tratar de buscarle la lógica a algo desde la imaginación, tratar de disfrutar un atardecer, tratar de tomarte un chocolate y empezar a disfrutar de lo que sentís con el sabor, el olor del chocolate y a imaginar cosas. Eso va a hacer que tu cerebro, obviamente, se empiece a acostumbrar a que tiene que estar imaginando y eso va creciendo. Gracias, profe. Perfecto, Con gusto. profe, Ay, mil gracias. con gusto. Tenemos por acá una pregunta. Nos dicen, ¿los cuentos tradicionales que se presentan a los niños en las escuelas aún generan conocimiento para ellos? ¿Qué tan relevantes son en la actualidad para contarlos? Sí, sí, en realidad los cuentos tradicionales, a pesar de que son cosas que pasaron hace mucho tiempo, que son de las costumbres, generan conocimiento. ¿Por qué? Porque te llevan, por ejemplo, te transportan a mundos de cosas que ya pasaron, pero también te acerca a costumbres que ya se han perdido y a objetos que de pronto ya no se usan y te lleva como a indagar sobre él. Por ejemplo, a mí me encantan los cuentos tradicionales, eh, sobre todo, por ejemplo, aquí en Antioquia, y algo que pasaba mucho con mi abuela Mercedes, que es la casa donde estaba el caracol, que me contaba los cuentos de Cosiaca. Y esos cuentos muy tradicionales pues, de aquí de Antioquia, que quién era Cosiaca, qué hacía,
y que el man era muy vivo, ¿cierto? Entonces el man se movía en ciertas partes y en esa época, por ejemplo, la costumbre era hacer esto, era hacer lo otro, que en esta época no habían carros, sino que se montaba a caballo y que habían trochas y que, por ejemplo, cuando la gente quería medir distancias, no las medía por kilómetros, las medía por tabacos, por ejemplo, y eso me generaba ciertas cuestiones. ¿Cómo hace alguien para medir con tabacos una distancia? ¿A cuánto queda Guarne de acá? Ah, no, a tabaquito y medio, y es lo que vos te demoras fumando un tabaco, ¿cierto? Entonces, te lleva también a generar pues, como nuevos conocimientos y a pensar qué pasaba antes con algo, las personas cómo vivían, qué hacían, y eso es algo pues que está transversal pues como muchos asuntos que los cuentos tradicionales también te llevan y te acercan a lo que pasaba antes, cómo interactuaba la gente antes y cómo aprendía antes y qué pasa ahora, por ejemplo, con eso. Entonces, es otra forma también de aprender. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Aprovechamos el espacio para invitarles el próximo jueves 16 de mayo, desde las 6 de la tarde. La próxima semana tendremos las jornadas FEX. Las jornadas FEX son las jornadas de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales y para nuestros egresados tenemos una invitación muy especial. Vamos a tener egresados que van a acompañarnos desde el arte y la cultura con expresiones que puedan transportarnos a través de todas esas cualidades que tienen nuestros egresados. Es un evento muy bonito que vamos a hacer desde la facultad y queremos invitar a todos nuestros egresados. Es un evento presencial, un evento para que podamos reencontrarnos con nuestros compañeros y compañeras de clases. Es una noche donde vamos a escuchar a estos talentos egresados, un espacio lleno de música y poesía. Entonces, están cordialmente invitados y invitadas. Este es el enlace donde pueden ustedes acá, a través de este código QR, pueden registrarse. También a través del chat les vamos a hacer llegar también el enlace donde se pueden inscribir. La idea es que lo compartamos también con otros egresados y participemos de una noche de mucha cultura y arte por parte de los egresados del tecnológico, apoyando todos estos talentos TDA. Entonces, les esperamos, están cordialmente invitados y invitadas y agradecemos podamos compartir con muchos más egresados del Tecnológico de Antioquia y con ello seguir construyendo este tipo de espacios que generan una mayor empatía entre nosotros mismos como comunidad TDA y un mayor acercamiento. Entonces, están cordialmente invitadas, invitados. Al profe Luis también le invitamos a este espacio para que nos acompañen. Y bueno, agradecerte, profe, por este espacio tan hermoso, tan sentido, tan vivido, donde nuestros egresados y egresadas pudieron compartir todas estas experiencias tan bonitas con los niños y niñas. No sé si tenemos alguna pregunta adicional que queramos realizar. Ya abordamos las preguntas que teníamos por acá en el chat. Creo, a ver si tenemos por acá preguntas. Nati, no, hasta el momento no hay Ya, preguntas. perfecto. Están solicitando el link. Ah, por ahí Baloyes Perfecto. alzó la mano, no sé. Por acá sí, alguien Por nos ahí. alzó la mano para habilitarle. Caterine. Caterine, adelante. Bueno, muy buenas noches. Ahora sí. Realmente, qué espacio tan enriquecedor, profe. Recordarlo, egresada. Soy egresada. Realmente es un espacio demasiado maravilloso y más que preguntas, eh, agradecerte por cada conocimiento exteriorizado para nosotros. De verdad que un espacio maravilloso. Y todavía recuerdo que uno de tus libros que nos compartiste estando en el TEA fue Andrés y la caja mágica y la realicé con unos bebés hermosos y fue una experiencia demasiado maravillosa. Entonces me voy a gozar compartiendo también todos estos nuevos que vamos a compartir acá por este medio y la verdad que
maravilloso, felicitarte y que sigamos sabiendo más de toda esa investigación que estás haciendo, porque ese tiempo se necesita. Cuando las redes sociales están siendo el auge principal para los chicos y se está perdiendo la magia de la narrativa, es importante volver a retomarla. Muchas gracias. Kate, no, pues me alegra mucho escucharte, sabes que te recuerdo con mucho cariño, igual que muchas de ustedes, las egresadas también, que pues tuve en clase, con ustedes siempre disfruté mucho y aprendí bastante, y de nuevo te agradezco mucho, mucho, mucho por valorar siempre lo que hago, qué rico que has usado mis cuentos, y bueno, vas a tener pues como ahí los nuevos también, que como les dije pues es de acceso libre, y entonces no, espero que sigas con esa labor tan bonita y también con esa personalidad y esa energía tan bonita que tenés. Te quiero mucho, Kate, un abrazo. Un abrazo, profe, y muchas gracias por este espacio. Gracias a vos. No sé si tendremos más participación o vamos cerrando. Por acá nos preguntan nuevamente, profe, qué pena. Nos dice Caterina Teortúa si nos puedes indicar dónde se pueden ver los libros, tranquila, que ella se Ay, fue por la mula. sí, bueno, no, pues como dijo Tati, se los van a compartir desde egresados, pues a sus correos. Aquí, pues, imagino que en la asistencia, pues aparecerán aquí los correos actualizados. Yo se los voy a compartir Así y es. ya ellas se los van a enviar, pues, a sus correos para que los tengan, todos los que tengo, pues, disponibles en PDF para, como les dije, lo pueden usar de manera libre, pues, para trabajo pedagógico. Perfecto, profe Luis, muchísimas gracias. Agradecerles a todos nuestros egresados y egresadas por este espacio, por participar de estas conferencias. Ustedes son nuestra razón de ser realmente. Si hay una buena participación por parte de nuestros egresados, pues continuaremos con estas actividades. La idea es que continuemos replicándolas con otros egresados, invitándolos a estos espacios. Si tienen ideas, si tienen temáticas, incluso si ustedes también desean compartir un espacio y ser nuestros ponentes o nuestras ponentes en estos espacios con egresados, egresadas y comunidad TDA, pues están cordialmente invitadas e invitados para ser conferencistas y aportarnos todos los conocimientos que ustedes tienen desde esa labor que realizan tan bonita en cada una de esas actividades. Entonces, muy invitados e invitadas a participar de estos espacios ya en el otro ámbito que de seguro tienen mucho para contarnos. Entonces, muchísimas gracias. Acá tenemos varios mensajes muy bonitos de nuestras egresadas. Esperamos tenerlas y tenerles también en unos nuevos espacios. Felicitan al profe, qué tan bonito y sentido trabajo. Nos dicen por acá también Ana María Terreros. Por acá también nos dice Paula Andrea Cárdenas, muchas gracias por compartir estos recursos didácticos que nos permitirán movilizar pensamientos en nuestros niños. Por acá, muchas gracias, nos dice Kelly, Erika, Judy, Ana, Cecilia, Estefanía, Catherine. Bueno, muchísimas gracias a ustedes realmente por este espacio y al profe Luis Fernando, muchísimas gracias y esperamos verles en una nueva oportunidad. Un gran abrazo. Gloria nos dice que ella no es egresada, pero llegando a Medellín me hablaron mucho del Tecnológico de Antioquia. Bueno, Gloria, te esperamos en el TDA. Cuando quieras asistir, pues con el mayor de los gustos estamos la oficina de egresados, bloque 13213. Allá estaremos lo que necesites con el mayor de los gustos. Nati, Jessica, muchas gracias. Siempre Nati fue la Mildred clase que más Macías. disfruté. ¿Qué Por nos acá nos dice dice? que desde Canadá, o sea, está conectada desde Canadá. Ay,
Ay, qué bueno, bueno, tenemos audiencia internacional, maravilloso. Gracias a Elizabeth. Por acá también está Mariana, Gabriel, que muy enriquecedora la charla. Bueno, Mildred María, Manuela Rivera. Profe, tienes muchas fans y muchos fans por acá. Qué bueno saberlo también y no, muy feliz sí, de nuevo de saber por aquí que hay otras egresadas que alguna vez pues tuvimos clase y yo siempre disfruté mucho con todas y también pues muy contento de tener pues como otra gente aquí participando de esto, que si no son del tecnológico pues son bienvenidos. También en las jornadas FEX pues tendremos de egresados pues lo que habías comentado, pero también vamos a tener pues como otros eventos en los que pueden participar. Vamos a tener el 17 el Festival de Experiencias Educativas y Materiales Didácticos, que lo estoy organizando yo, en donde se van a presentar pues como algunas stands con algunas cosas pues que hacen en la facultad, desde educación y material didáctico. También tendremos el 21, este es el martes, miércoles, martes 21, Sí, miércoles, estamos ahí, esperando la agenda. Creo ajá, que ya mañana o a más tardar el viernes les estaremos enviando la agenda para que se preparen la próxima semana. eso, para que participen. Y entonces, bueno, no agradecerles a todos y todas por la participación, por compartir sus experiencias, sus historias y también por tener la disposición pues para escuchar tanta cosa que yo sé que así virtuales a veces es un poco complejo, pero verdad, muchas gracias y bueno, no, espero entonces de nuevo estar en contacto con todos ustedes. Claro que sí, profe, qué pena. Una pregunta. Nos dice María Camila que sí, ya salió el libro de Valentín el gato cobarde. No, no lo he podido terminar porque a veces los cuentos me llevan mucho tiempo hacerlos, o por ilustración o porque las ideas van dando vueltas. El último que saqué es este, es el de Esta vez un monstruo, historia de una enfermedad huérfana, que es de Sara, y estoy trabajando pues en otros, pero a veces los cuentos llevan meses. Por aquí pues pueden Así ver más o es. menos el cuento, Hermoso. ¿cierto? Y ya tienen hasta ISBN. Entonces, espero poder terminar tantos que hay pendientes, el de Lolo, el robot payaso, Valentín el gato cobarde también está en espera, hay otros por ahí también, entonces espero tenerlos para que ustedes puedan acceder a ellos. Bueno, ahora sí, nos despedimos. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Bueno, un gran abrazo. Les esperamos la próxima semana en las Semanas FEX. Chao, Muchas chao. gracias. Hasta Gracias. luego. Feliz noche.